Buenas noches, este es el video para la parte 3 de la segunda actividad del corte de la materia de programación funcional a cargo del profesor Pedro Feijó. Mi nombre es Tatiana Pérez, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Bosque y les voy a hablar acerca de la búsqueda binaria de árboles. Entonces, para comenzar, los árboles binarios de búsqueda son como en cualquier otro tipo de lenguaje, son árboles de búsqueda que lo que se quiere hacer es cuando un elemento apunta a otros dos y en este árbol uno está a la izquierda y el otro elemento está a la derecha. Entonces el elemento de la izquierda es más pequeño y el segundo es más grande. Entonces lo que se busca hacer es buscar estos elementos en donde cada uno de estos dos puede apuntar a otros dos elementos y cada elemento tenga sus propios subárboles. Entonces, de esta forma se va creando cada conjunto de árbol y en cada pequeño arbolito se van creando los subárboles. Entonces, para esto, cuando se está creando los elementos del subárbol de la derecha, pues van a ser mayores. Así que se tiene que ir buscando el elemento mayor de nuestro árbol. Entonces, para mirar esto, se programó o se hizo este pequeño programita acá utilizando Haskell que se llama Binary Research Tree y es precisamente cómo se simularía la búsqueda en árboles binarios. Entonces lo primero que se hace es que se crea aquí el módulo para la búsqueda del árbol binario con las funciones singleton, insert, find, inorder, preorder y posorder, que son las funciones que se van a usar aquí para mostrar. Entonces, como lo que se busca es ir encontrando los elementos hasta que queden pues de manera ordenada, se tiene que tener en cuenta que un árbol puede también estar vacío o ser un elemento que contiene otro elemento. Y estos dos árboles tienen pues que ir encajando propiamente entre ellos para que se vaya formando la búsqueda. Entonces, para esto lo primero que se hace es crear con ayuda de la función singleton el árbol. Entonces, ¿qué hace la función singleton? La función singleton es una forma rápida de crear un árbol que contenga un elemento y este contenga dos subárboles vacíos dentro de él. Acá también se tiene la función de inserción, en donde se tiene pues el primer patrón de la base, que es para ver si se ha alcanzado el árbol vacío, que es lo que se llama empty tree, y el empty tree, y también se tiene el otro que es la función tree insert. Y acá lo que se hace es buscar ese valor inicial, que es el empty tree del árbol. Entonces, aquí lo primero que se hace es que se define la función singleton, que es para definir el árbol, y se define el nodo, que va a ser para la parte del árbol vacío, de los subárboles vacíos. Después, con la función insert, lo que se hace es que se le determina el orden que va a tener ese árbol y también se le define que va a tener con ayuda de singleton los subárboles vacíos. Y aquí lo que se hace es que se va definiendo los nodos en donde se le va especificando que va a tener un árbol con un nodo hacia la derecha y se le va a insertar en ese nodo dependiendo del orden, si es mayor o menor, y va a tener otro a la izquierda en donde se va a determinar dependiendo del preciso orden si es igual o menor o mayor dependiendo de el nodo y del número del nodo a qué lado se le va a insertar. Luego aquí con la función find se va buscando correspondientemente el número, porque pues este tipo de búsquedas binarias en árboles precisamente para buscar los números, y lo que se hace es que se busca dependiendo del orden en el árbol
si, pues cómo va ordenado el árbol. Si el árbol está vacío, pues no pasa nada, pero pues si tiene, si contiene elementos, pues los va a ir ubicando de manera correspondiente, si es a la derecha o a la izquierda. Este es el pedazo de la función find. Ahora viene la función inOrder, que es la que va a ir acomodando los números de acuerdo a la posición y al orden que contengan. Entonces aquí lo que hacemos es que se define el árbol, y si la función está vacía, pues se va a crear como pues en vacío, y lo que hace es que el nodo lo va a ir organizando y lo va insertando si es el caso de que haya elementos como en el arreglo que se creó. Y entonces aquí se definen dos funciones que son preorden y posorden. Y entonces acá estas partes lo que nos ayudan es la parte de inOrder. Lo que nos ayuda es, una vez ya se tenga ordenado el árbol y ya se tenga pues determinado todos los subárboles ya organizados, lo que nos ayuda es a imprimir los elementos en orden de izquierda a derecha. Entonces comenzando primero de la izquierda hacia la derecha nos va mostrando los elementos. Para parte del preorden, lo que hace es que nos imprime los elementos del árbol en orden de arriba hacia abajo, como se ve acá, de arriba hacia abajo, empezando por el lado izquierdo. Y en la parte del posorden, lo que nos hace es que ya al tener el árbol ordenado, nos lo va a ir mostrando o nos va a ir imprimiendo los elementos en orden de abajo hacia arriba, empezando desde el lado izquierdo del árbol. Entonces recordemos que lo que se busca hacer con este árbol binario es representar como una estructura de datos en donde está formado como a partir de un árbol, que es lo que usualmente se usa pues en la informática, y lo que se quiere hacer es que se tiene que entender que cumple, en donde se cumple que un árbol binario tiene un subárbol izquierdo de cualquier nodo, sea vacío o lleno, que es lo que tratamos de definir cuando definimos la función empty tree, si está vacío, que contiene valores o contiene elementos que son menores que el que tiene en ese nodo. Entonces por eso tenemos que determinar si el nodo está vacío o el nodo contiene elementos. Y el subárbol derecho también tenemos que determinarle si está vacío o está lleno y si contiene elementos que son mayores. Entonces acá lo que hay que hacer es determinar la relación del orden que se establece entre los elementos de esos nodos, y dependiendo a eso pues se hace la programación para verificar el orden que va a llevar, si es de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, como se hace, dependiendo si el recorrido es en order o en orden. Se debe tener en cuenta que aquí en Haskell no se pueden modificar los árboles, por eso es que tenemos que ir creando un nuevo subárbol cada vez que decidimos que vamos a ir a la derecha o a la izquierda, y al final de la función de inserción pues se debe volver el árbol completamente nuevo, por eso es que vuelve y se crea otro árbol. Por eso es que siempre vemos acá que se va creando como otro árbol a partir de cuando hacemos la inserción o cuando vamos decidiendo si vamos hacia la derecha o a la izquierda, porque no nos podemos devolver al árbol que ya teníamos. Por eso es que lo que se hace es que se toma un elemento y un árbol y devuelve un nuevo árbol que ya posee en su interior ese elemento ya organizado. Por esto es que se toman la función singleton y la función insert, porque como no podemos devolvernos, lo que hacemos es que con singleton creamos el árbol que contenga el elemento y pues los dos subárboles vacíos, y con la función inserción pues tenemos el patrón base. Entonces si ya se alcanzó un subárbol vacío, pues esto va a significar que ya estamos donde queríamos, o sea que no es en el lugar de un árbol vacío, y lo que hacemos es que con el árbol unitario, que es el singleton, le insertamos el elemento que lo contiene, y si no, pues lo vamos a insertar en el árbol vacío que ya comprobamos anteriormente. Y acá se tiene que tener en cuenta que si el elemento que estamos buscando o el elemento que vamos a insertar es el mismo que el de la raíz, o sea, es el mismo del primer elemento,
del subárbol, pues simplemente lo que hacemos es insertar en ese mismo árbol el otro subárbol. Y lo que hace es que se devuelve o se imprime el árbol como estaba. Pero si es menor, entonces se devuelve el árbol que contenga esa raíz del mismo subárbol, pero por el lado derecho, en lugar del subárbol que está en el lado izquierdo. Por eso es que se va a ir creando los árboles de esa manera. Ya que Haskell es pues una programación funcional, este tipo de árboles es muy útil, porque pues normalmente estos árboles binarios pues son un método de búsqueda simple y dinámico y pues muy eficiente a la hora de considerar pues los lenguajes lenguajes de programación o los fundamentos de programación. Pues es muy fácil realizar búsquedas por medio de este. Lo único que se tiene que recordar es que, primero, el árbol binario de búsqueda es un árbol binario pues que tiene esas propiedades en que siempre todos los elementos almacenados en el subárbol izquierdo de cualquier nodo son menores que los almacenados en el X, y todos los elementos que están almacenados en el subárbol derecho pues de ese X son mayores que los almacenados en el de X. Entonces vamos a ver una imagen para poder entender bien cómo vamos a ver una imagen para entender bien cómo es esto. Entonces, si visualizamos la imagen, nos damos cuenta pues que estamos en un árbol, y en efecto el árbol grande contiene dos elementos más, que son los subárboles. El elemento a la izquierda siempre va a ser más pequeño y el segundo es más grande. Entonces cada uno de estos elementos pues apunta a otros dos elementos, que es lo que llamamos subárboles, como en este caso 5 apunta a 3 y a 7 y 3 apunta a 1 y a 4. Entonces aquí lo bueno de los árboles binarios es que pues ya sabemos que los que están a la izquierda del 5 pues son menores que 5, y los que están a la derecha del 5 son mayores. Por tanto, si yo voy a comenzar a buscar, digamos, el elemento 8, empezamos comparándolo con el 5. Como nos damos cuenta que es menor, pues de una vez nos vamos por el lado derecho y así hacemos otra vez la comparación. Nos vamos y comparamos el 7 con el 8, entonces nos damos cuenta que es menor, entonces seguimos hacia la derecha. Entonces, de esta forma ya vamos a encontrar el número de manera rápida, sin tener que hacer muchas búsquedas, que es lo que pasa pues cuando se menciona lo de las listas o los árboles no balanceados, que toca hacer muchísimos más pasos para poder encontrar el número que se está buscando, que en este caso es el número 8, y que es lo que se pretende mostrar aquí con la programación en Haskell, que es muchísimo más rápido. A pesar de que toca ir creando los árboles cada vez que se va haciendo la búsqueda y se tiene que ir definiendo si el árbol si el nodo está vacío o contiene elementos, igual sigue siendo muy rápido y se van disminuyendo los pasos que se realizan. Entonces, bueno, esto sería todo acerca de la explicación de los árboles binarios. Se tiene en cuenta que si usted se está usando la función singleton, insert para insertar, find para encontrar el número que se está buscando, pues dependiendo del orden, y se utiliza inorder, preorden y posorden para ir imprimiendo los árboles de acuerdo al orden que se quiere mostrar. Muchas gracias.